Razón y fe. Los católicos cristianos tenemos fe y seguimos las reglas, las normas de la Iglesia Católica. Tenemos el catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica básicamente son las reglas, son las creencias, los dogmas que la Iglesia Católica establece. Un psicólogo cristiano católico se rige por el catecismo de la Iglesia Católica. Hay teorías psicológicas, hay técnicas psicológicas, pero un psicólogo cristiano católico debe analizarlas bajo el filtro del catecismo de la Iglesia Católica. Las creencias cristianas católicas son las que nos guían en la toma de decisiones. ¿Qué puedo aceptar de una teoría? ¿Qué puedo rechazar? Las teorías son eso, teorías, son explicaciones tentativas. En este caso sobre el comportamiento, por ejemplo, sobre el aprendizaje, la motivación. En psicología tenemos muchas teorías de la motivación, teorías del aprendizaje, teorías sobre el desarrollo humano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, son teorías, son explicaciones tentativas, todavía no estamos seguros. La psicología tiene 150 años como psicología, como ciencia moderna, independiente. Entonces, la psicología era parte de la filosofía hace 2000 años, parte de la teología de la religión, de la medicina, era parte. Pero en 1879, en Leipzig, Alemania, se fundó el primer laboratorio de psicología con Wilhelm Wundt, y entonces la psicología, ¿verdad? Desde entonces se está tratando de hacer una ciencia independiente. Por eso a veces ha recurrido, por ejemplo, por un tiempo, como que lo espiritual no lo tocaba. Cuestiones como lo espiritual lo dejaban de lado por cierto temor, ¿no? Igual cuestiones de la felicidad y todo esto, como que también lo dejaban de lado la psicología. ¿Por qué? Porque hay un tabú, pues, así, de que no quieren que la psicología se convierta, o sea, vuelva a ser parte de la filosofía o de la religión. Entonces, por ese temor, a veces la psicología y los psicólogos como que no tocaban lo espiritual. Pero ahora en el siglo XXI, afortunadamente ya los psicólogos estamos volviendo a la cuestión ya lo espiritual, lo trascendente, porque es la parte fundamental del ser humano, ¿verdad? Las dimensiones, acuérdate, durante mucho tiempo se hablaba de la dimensión, de las tres dimensiones biopsicosocial, y no se hablaba de lo espiritual. Pero ahora ya se habla de lo biopsicosocial espiritual, ese modelo que tome en cuenta lo espiritual. Así debe ser. Si no se toma en cuenta lo espiritual del ser humano, pues se deja lo más importante del ser humano por fuera. Entonces, los psicólogos cristianos católicos tomamos en cuenta lo espiritual, por supuesto. La doctrina cristiana católica nos dice que el hombre es cuerpo y alma, ¿verdad? Alma espiritual. Entonces, no podemos creer nada más en lo biopsicosocial, sino también en lo biopsicosocial espiritual. De hecho, la parte más importante, lo espiritual, porque ahí está la libertad del ser humano, la dignidad del ser humano, la conciencia con S, la conciencia con C. Conciencia SC quiere decir que te das cuenta de que tú eres un ser humano, que eres consciente pues de ti y de tu entorno. Y conciencia con C es los valores, las creencias que tú quieres y que te hacen que te arrepientas o que estés de acuerdo con algo, ¿no? Es la conciencia con C, y la conciencia con ese C es darme cuenta. Bueno, todo eso está en la parte espiritual, la inteligencia espiritual, ese tema que también la psicología estudia, la inteligencia espiritual, que es la capacidad de darnos cuenta de lo que está bien, lo que está correcto, la inteligencia que nos permite tomar decisiones en la vida, el juzgar qué es correcto, qué es incorrecto, la vocación, ¿verdad? La vocación que tenemos también, si nos vamos a casar, estar solteros, qué profesión, todo eso, la inteligencia espiritual, ¿no? Es la inteligencia superior y se encuentra ahí en la edad espiritual. Tenemos la otra inteligencia que tiene que ver con la capacidad de resolver problemas básicos. Eso está pues en la dimensión psicológica. Pero en la dimensión espiritual está la inteligencia espiritual. Acuérdate que hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Gardner, el psicólogo de los tipos de inteligencia, habla de la inteligencia, primero le llamó espiritual y después le llamó otra, existencial, ¿no? La inteligencia existencial de Gardner es la inteligencia espiritual.
esa inteligencia existencial se encuentra en la dimensión espiritual. Gardner es uno de los psicólogos que habla sobre eso. Seligman también, cuando habla de las fortalezas, tiene un área específicamente que es el área de las trascendencias, ¿no? De las fortalezas trascendentes. Y ahí está lo espiritual también. Entonces, afortunadamente, actualmente ya Boris Cyrulnik tiene libros sobre la... Boris Cyrulnik, el psicólogo también trascendente, habla de... Tiene un libro, el último libro que sacó, el más reciente, habla sobre la terapia de Dios, la importancia de la cuestión espiritual. Eh, hay psicólogas actualmente que están hablando sobre el libro que no me acuerdo cómo se llama la autora, pero que se llama Cerebro Despierto, habla también sobre lo espiritual. Y así está viendo mucha gente que está hablando de espiritual. Pero los psicólogos cristianos católicos obviamente tenemos que juzgar qué parte debo de creer en una teoría y qué parte no. Los psicólogos ateos juzgan bajo su ateísmo. Los agnósticos también bajo su agnosticismo. Los librepensadores usan su criterio para juzgar las teorías. Pero los psicólogos cristianos católicos usamos el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo es la base, ¿verdad? Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender qué puedo, aprender, qué puedo estudiar, qué puedo aprender, qué puedo aceptar o rechazar de las teorías psicológicas y de las técnicas, ¿no? Hay técnicas psicológicas que puedo analizar y estudiar. Alguna parte podré aceptar, otra parte no, pero no con mi criterio, sino con el criterio de la Iglesia Católica. Nosotros tenemos el catecismo. Hay que estudiar muy bien el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque si no me sé el catecismo, pues no voy a saber qué puedo aceptar y qué puedo rechazar. Psicólogo cristiano católico, estudia el catecismo de la Iglesia Católica para que sepas y no te confundas y sepas lo que puedes aceptar de cada teoría y qué no. Todas las teorías, la de Freud, Adler, Jung, las teorías de Skinner, la teoría de Maslow, todas las teorías pueden tener una parte de verdad, nomás que hay que saber discernir qué parte es la verdadera y qué parte es la equivocada. Hasta un reloj descompuesto da la hora correcta 2 veces al día. Entonces, Freud tenía algunas razones en algunas cosas, en otras estaba equivocado. Skinner tenía razón en algunas cosas, en otras estaba equivocado. Y así, Maslow también, Rogers, todos. Víctor Frank, todos los psicólogos tienen cosas acertadas, ¿verdad? Pero también equivocadas. El catecismo de la Iglesia Católica nos permite identificar qué parte sí y qué parte no. Puedo aceptar como cristiano católico, ¿verdad? Entonces no hay que tener miedo. Los cristianos católicos, psicólogos, podemos estudiar psicología y podemos estudiar teorías psicológicas, pero tenemos que tener mucho cuidado de saber qué aceptar y qué no. No ser como los librepensadores que creen lo que les conviene, ¿verdad? O los campechaneadores, los eclécticos que también revuelven todas las teorías, no. El psicólogo cristiano católico usa el catecismo de la Iglesia Católica para analizar las teorías y saber qué puede aceptar y qué no puede aceptar. ¿Sí? El semáforo que usamos los psicólogos cristianos católicos es el catecismo de la Iglesia Católica. Dios no se contradice a sí mismo. Dios hizo las leyes de la naturaleza. Si eres un científico, ¿verdad? Un psicólogo cristiano puede ser científico, claro que sí. Científico sí, cientificista no. O sea, no puede ser fanático de la ciencia. Puede usar la ciencia, pero como una forma de estudiar, ¿verdad? Acuérdate que el cientificista cree que la ciencia lo es todo. El cientificista, el científico no. El científico usa la ciencia. Un psicólogo cristiano católico puede usar la ciencia, el método científico, pero sin fanatizarse. Nosotros creemos primeramente en Dios. Y la ciencia es un camino, entre otros, ¿verdad? Tenemos los métodos filosóficos, la lógica, sentido común, todo eso también nos puede servir. La fe está por arriba de la ciencia para un cristiano católico, ¿verdad? Los dogmas de fe que la iglesia nos presenta están por arriba de la ciencia. La ciencia real nunca se va a oponer. La ciencia real nunca se va a oponer a los principios teológicos de la Iglesia Católica. ¿Verdad? Nunca se va a oponer. La verdadera ciencia. Las teorías psicológicas que un señor ahorita pone y después se quita, esas teorías psicológicas sí pueden tener errores. La ciencia verdadera ya probada, no, nunca se va a oponer. La ciencia verdadera probada nunca se va a oponer a los dogmas de la Iglesia Católica. Porque Dios revela los dogmas y la ciencia es producto de Dios. Entonces Dios no se puede oponer a sí mismo. Entonces sí va a haber concordancia siempre. Nunca se va a oponer la ciencia verdadera a la fe católica, nunca. Las teorías psicológicas, esas sí se pueden oponer una parte
o toda, incluso a los dogmas católicos, porque son teorías, las teorías son eso, aproximaciones que una persona dijo, ¿no? Pero la verdadera fe nunca se va a oponer al catecismo de la Iglesia Católica.